Hermanos, como tuvimos algunos problemillas de transmisión el domingo en vivo, son circunstancias que hay que entender. Queremos poner este video que es de la predicación que tuvimos el domingo, para que no se lo pierdan, para que puedan escuchar la palabra de Dios que impartimos el domingo. Les recuerdo una cosita: este próximo domingo vamos a tener el tiempo de Santa Cena igual. ¿Cuál es la idea? La idea es que cada uno de nuestros hogares, vamos a ver si el Señor nos lo permite, tenemos el mismo tiempo de adoración, del servicio de adoración. Vamos a tener el tiempo de la alabanza, de la adoración, y después tenemos el tiempo de la Santa Cena. Vamos a compartir unos con otros una breve reflexión, y después todos compartimos desde nuestros hogares la cena del Señor. Así que este video lo estamos poniendo para poder hacer la predicación que tuvimos, el tema de predicación que tuvimos el domingo, que por supuesto está muy acorde a todo lo que hemos estado viviendo en estos días, y damos gracias al Señor. Doy gracias al Señor por los hermanos que se han conectado con nosotros en medio de este esfuerzo que estamos haciendo allá en San Francisco de la Palmera, en la Iglesia Metodista, los que se han conectado allá en Casa de Dios, en San Juan de la Quebrada del Palo, en el Proyecto El Mirador, y por supuesto a ustedes, hermanos, aquí de la Iglesia Metodista Ríos de Agua Viva en Santa Rosa. Damos gracias al Señor porque de verdad han sacado el tiempo y la disposición. Esperemos que mientras que el Señor nos permita este medio, podamos unirnos juntos en un mismo sentir como congregación para adorar juntos al Señor. Yo sé que ha sido un tiempo bonito para poder estar en la casa, compartiendo con su familia, teniendo un tiempo de comunión, sacando tiempo para tener devocionales familiares, pero también queremos seguir haciéndolo la parte como ministerio, como iglesia, como congregación, y quiero compartir con ustedes el tema que compartimos el domingo. Así que damos gracias al Señor por este momento. Yo le invito a que usted vaya al libro de Oseas, el profeta Oseas. Vamos a estar compartiendo el capítulo 2 en el versículo 14. Dice el capítulo 2 en el versículo 14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas. ¿Desde dónde? Desde allí. Dice, oiga lo que dice: y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y vean qué lindo como termina. Dice: y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Señor, quiero pedirte que tú bendigas tu palabra, Señor. Sabemos que lo que estamos haciendo es un esfuerzo, Padre, pero queremos pedirte que tú te glorifiques en medio de todo este tiempo, que tu palabra sea recibida en buena tierra, Señor, pueda caer esta semilla en buena tierra para producir fruto, y que a través del Espíritu Santo, que aunque esto sea una grabación, a través de tu Espíritu Santo, tú ministres el corazón de tu pueblo allí donde cada uno de ellos estén, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de que tú nos permites aprender más de tu palabra, que tu palabra nos ilumine, nos edifique, nos instruya, Señor, para todo este tiempo, y que nuestros oídos puedan estar atentos a lo que tú quieres trabajar con la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo quiero compartir con ustedes este tema. Voy a leer otra vez el texto. El texto dice, Oseas capítulo 2, versículo 14 dice: pero he aquí que yo, nótese el artículo es un artículo femenino, dice que yo la atraeré, y después dice, otra vez artículo femenino, la llevaré al desierto, y dice, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Permítanme, antes de compartir el sermón con ustedes, a hablar de algunas cosas que tenemos que saber importantes para la palabra que Dios nos tiene en este momento. Lo primero que quisiera poder explicarles es que para poder entender qué es lo que está pasando en este momento, necesitamos conocer un poquito más de cuál es la circunstancia de vida que Dios está trabajando con el pueblo de Israel. Ahora, lo primero que tenemos que saber es que Dios usa una figura para describir lo que pasa con el pueblo de Israel. ¿Cuál es la figura? La figura es de una mujer. Por eso es que los artículos salen en femenino, porque dice, porque aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. Le está hablando a una mujer, le está hablando
a una mujer. Dios está comparando a su pueblo con una mujer adúltera. Y entonces, en medio de eso, al pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel, Dios llama a un hombre de nombre Oseas para comunicarles lo que Él quiere tratar con su pueblo. El Señor les está asociando con una mujer adúltera. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el tesoro de Dios, que es su pueblo Israel, se han alejado de Dios y ha buscado otros dioses, a pesar de que Él ha sido su único Dios y siempre ha estado a su lado. Ahora, hay que aclarar algo. Este es un tiempo caótico en este momento para el pueblo de Israel, hablando espiritualmente. Pero la verdad es que desde una perspectiva humanista o materialista, no es un tiempo caótico, no es un mal tiempo. La tierra para el pueblo de Israel está produciendo la cosecha que se requiere. Dentro del pueblo ellos tienen vino, tienen aceite, tienen trigo, que eran elementos de productividad en aquel momento, que eran de exportación comercial para toda su economía. Es decir, desde una perspectiva material y humanista, para el pueblo de Israel todo está de maravilla. Sin embargo, aunque lo que respecta a la esfera natural, todo lo que parece que ellos están viendo parece que está de maravilla, en lo que respecta al trato con su Señor y Dios, es todo lo contrario. Ellos andan lejos, andan perdidos en su conocimiento y temor de Dios. Nótese, es tal el bien material que tiene Israel, el bien material y económico que tienen, que no pueden ver que su relación con Dios y su vida espiritual con Él, por el contrario, está de cabeza. Por eso es que no tienen ningún problema en buscar ayudarse de otras naciones. Por eso es que no tienen ningún problema en buscar recurrir a otras alianzas con otras culturas y adorar a otros dioses. Por eso es que no tienen ningún problema, como está pasando en la época, con compartir prácticas que están deteriorando la misma sociedad. Hoy día estamos teniendo prácticas en medio de nuestros gobiernos, de nuestros países, de la aprobación del aborto, de la ideología de género, del feminismo, prácticas que estaban deteriorando la sociedad. Estamos teniendo una mezcla de religiones y eso era lo que le estaba pasando al pueblo del Señor, aquel pueblo que el Señor había escogido. Ahora, como ellos tienen estas prácticas y nada de lo que están haciendo naturalmente parece que está mal, aunque espiritualmente sí, lo que ellos están viendo naturalmente con sus ojos no es el reflejo de su comunión y su vida espiritual con Dios. Es así que el Señor está airado con ellos, al punto que les ha dicho a través del profeta Oseas que ya no se va a compadecer más de ellos y que ya no los va a llamar pueblo mío. Israel, como ha tenido tanta bendición material, ellos se olvidan que detrás de todo ello siempre ha estado el Señor. Y más bien ellos llegan a pensar que todo lo que tienen y que están viendo que está bien naturalmente se debe a su esfuerzo propio y al gran logro que han tenido con las otras naciones y a las estrategias que han tenido con las otras culturas, adorando a otros dioses. Eso el Señor le llama sus amantes. Lo que me impresiona es que es tal el amor de Dios por su pueblo, que Él quiere llevarlos a un proceso para que sus ojos sean realmente abiertos, para que reconozcan total y absolutamente que todo lo que tienen y lo que están viendo no se debe a su esfuerzo propio, a las alianzas que tienen con otros dioses ni con otras naciones, sino que siempre ha sido su mano que ha estado detrás de todo lo que tienen y ha sido Él el quien ha estado operando detrás de todo lo que ven. Por lo tanto, el Señor toma una decisión, llevarlos al desierto. Por eso dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. El Señor quiere llevar a su pueblo, como están teniendo tanta bendición material y humana, pero están alejados de Él, Él los va a llevar al desierto para llevarlos a un proceso. ¿Cuál es la idea de Dios en medio de ese proceso? Que su pueblo abra sus ojos y que vean que Él ha sido quien ha estado detrás de todo lo que tienen y no ha sido ni su esfuerzo propio, ni las alianzas que tienen con otras naciones, ni los otros dioses que han estado adorando.
Por lo tanto es que el Señor los quiere llevar a ese desierto. En medio de ese desierto, Dios va a forjar en ellos, en su pueblo, beneficios que traerán para ellos y su relación con Dios a través de este proceso. Eso es lo primero que tenemos que entender, lo que está pasando en esa circunstancia. Lo segundo que tenemos que entender es que la palabra de Dios, cuando habla de desierto, por eso es que dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. Cuando estamos hablando de un desierto es un término que se usa en algunos momentos, en predicaciones o en la palabra de Dios, para hablar de un momento difícil. Es decir, como cuando no estamos teniendo muchas cosas buenas, como cuando estamos teniendo dificultad. También el desierto es un término que se usa para hablar de un proceso de cambio, de transformación a nivel personal o a nivel grupal. O tal vez también a veces el desierto es un tiempo de un momento de soledad, donde yo no puedo ver, donde no puedo escuchar la voz de Dios y aparentemente lo que estoy viendo con mis ojos no se ve a Dios que está trabajando con uno y no escuchamos a Dios en aquel momento de dificultad de nuestra vida. Eso es lo segundo, ese es el término que se usa para desierto. Y por último, lo que tuviera que decir antes de meterme en el tema, es que la palabra que usa la Reina Valera no es tanto desierto. En el idioma original, la palabra desierto es midbar. Pero midbar no es específicamente un lugar árido o de arena como un desierto, sino indica que más bien puede ser un pastizal. La palabra cuando dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto, no es meramente una zona árida o desértica, sino más bien midbar, lo que significa es que es un lugar de pastos. Es decir, era un lugar, el midbar era un lugar donde los pastores llevaban a sus ovejas para apacentarlas. Era el lugar donde los pastores llevaban a las ovejitas a comer. Por supuesto, era un lugar apto para que las ovejas pudieran estar ahí. Era un lugar de quietud y de soledad, porque las ovejitas son animales que se asustan muy rápido y muy fácilmente. Así que el midbar, el lugar de pasto donde el pastor las llevaría a comer, era un lugar específicamente preparado especialmente para poder llevar las ovejas y poder pastorearlas. Entonces, midbar no es meramente un lugar desértico como nos menciona el pasaje, sino más bien es un momento donde el Señor va a llevar a su pueblo precisamente por una razón. Los va a llevar al midbar para que ellos su pueblo pueda ser pastoreado por Él cara a cara. Él anhela tener intimidad y comunión con su pueblo y los ama tanto que para que ellos se vuelvan verdaderamente a Él y se sometan nuevamente a Él, los tiene que llevar al midbar para poder guiarlos cara a cara. Ahora, en ese sentido es que yo quisiera compartir con ustedes, porque el objetivo número uno del Señor es que se vuelvan otra vez de corazón a Él. Y otra vez, a través de este proceso del midbar, Él forja en ellos beneficios para que puedan volverse a Él. Y el primer beneficio está ahí, en el versículo 14. Dice el 14, pero he aquí que dice que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Al desierto. Y dice, y hablaré ¿a dónde? A su corazón. Ese es el primer beneficio que el Señor quiere forjar en medio del midbar, en el lugar donde Dios nos va a llevar para pastorearnos cara a cara. El primer beneficio que Dios quiere trabajar o forjar en nosotros cuando estamos en un proceso de midbar, en un proceso de desierto, es que en medio del desierto, en medio del midbar se forja la verdadera sensibilidad a Dios. Ese es el primer beneficio. En medio del midbar, en medio del desierto, se forja la verdadera sensibilidad a Dios. Si recordamos bien la creación, cuando Adán y Eva son creados, ellos son los máximos exponentes de la creación divina, pero no vemos en el relato bíblico en ningún momento que ellos pasen por ningún desierto, figurativamente hablando. Y cuando el enemigo viene y tienta a Adán y a Eva, ellos ceden y caen en el pecado, y caen y desobedecen al Señor. Por el contrario, cuando uno ve al Señor, nuestro Señor Jesucristo, en un episodio paralelo al de Adán y Eva, Él es llevado al desierto, y en medio del desierto es llevado por el Espíritu Santo al desierto, y cuando el enemigo lo tienta, el Señor tiene poder y no cede. Es así como el Señor obtiene victoria completa sobre Satanás, el diablo, porque en realidad
es que muchas de esas etapas de nuestra vida, de desierto, de midbar, donde Dios quiere forjar cosas en nosotros, muchas veces cuando estamos pasando por esos momentos, son los que sensibilizan nuestro corazón a Dios. Yo quisiera decir, Dios no las provoca ni las envía. Hoy día muchos dicen que el COVID es un castigo divino. Bueno, esa es su perspectiva. Yo no me atrevería a decir eso, porque ¿qué pasaría si somos nosotros mismos o un familiar de nosotros que cae en esas circunstancias? ¿Será que podríamos decir que también es castigo divino? Otros dicen que esto del COVID es una creación humana, que fueron los hombres que lo crearon para destruir a un montón de gente. Bueno, no lo podemos saber. Lo que yo sí puedo afirmar es que en medio del midbar, en medio del desierto, Dios forja la verdadera sensibilidad a Dios. Y no es Dios quien envía estos momentos, ni es Dios quien los provoca, pero Dios utiliza todos estos momentos para llevar a su pueblo ahí y poder pastorearles cara a cara, para forjar en ellos la verdadera sensibilidad a Él. Porque muchas veces, solo en estos momentos, es que nuestro corazón está abierto y nuestros oídos atentos a su voz, y a buscarle y a escucharle. Y cuando hablo de sensibilidad a Dios, no estoy hablando de suavidad, sino más bien estoy hablando de que un corazón sensible es un corazón que reconoce a Dios como su Señor. Un corazón sensible es alguien que depende de Dios en las diferentes circunstancias de su vida, en las diferentes situaciones de su vida. Porque tuviera algo que decir, un corazón endurecido no puede escuchar a Dios ni ser sensible a la voz de Dios. Otra vez, porque un corazón endurecido no puede escuchar ni ser sensible a la voz de Dios. Uno puede leer un pasaje como Éxodo 7:13, yo se los voy a leer. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este es el momento de las plagas, cuando Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Pero Faraón se endurece y no escucha la voz de Dios. Y entonces cada vez que Dios le dice, si no lo haces, te va a pasar esto, la Biblia relata que el corazón de Faraón se endurece. Un corazón endurecido no es sensible ni escucha la voz de Dios. Uno puede leer ahí mismo en Éxodo 8:15 que dice algo como, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Un corazón endurecido no puede escuchar ni es sensible a la voz de Dios. Cuando uno puede leer Efesios 4:18 y 19, dice algo como esto: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y es que una vida de pecado, una vida independiente a Dios, endurece su corazón. A mí me impresiona en medio de todo este momento, en todo este proceso, lo que estamos viviendo con el COVID, con el virus. Ahora resulta que hay otra cantada, es una cantada positiva, pero positiva desde un punto de vista humanista, porque ahora todo el mundo dice, esto pasará, saldremos adelante, juntos podremos salir adelante. Y no es que estoy en contra de eso, el punto es que cuando uno lee un pasaje como, Isaías 9:10, si se caen los ladrillos, haremos edificios con piedra y talla, y si se pasan con las higueras, nosotros pondremos cedros. Es como la arrogancia, la altivez de Israel de decir, no necesitamos de Dios, nosotros vamos a salir adelante por nosotros mismos. Esto es lo mismo que estamos pasando ahora. La verdad es que yo tuviera algo que decir. La palabra de Dios dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y de verdad que uno puede construir sobre un montón de cosas. Uno puede construir una torre que pueda llegar hasta el cielo como la Gran Babilonia, pero la verdad es que si Dios no está en medio de eso, no puede prosperar nada, porque esa es la verdad. Y cuando uno vive una vida independiente de Dios, se endurece. Uno puede ver cómo la Biblia describe el carácter de los hombres en los tiempos actuales y lo contrasta con un hombre de Dios. Segunda Timoteo 3:1 al 5.
Permítanme leerles lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5. Se los voy a leer en otra versión, no en la Reina Valera, sino en la versión del lenguaje actual. Escuche muy bien lo que dice la versión de 2 Timoteo 3, 1 al 5 en el lenguaje actual. Escuche bien, porque describe el carácter de los hombres en los tiempos actuales. Dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerán más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirá que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Qué tremendo, porque cuando uno ve los tiempos actuales, casi que ese es el carácter de los hombres en la actualidad. Un corazón endurecido no es sensible a la voz de Dios. Una vida llena de pecado es ajena a la vida de Dios y no es capaz de escuchar la voz de Dios. Pero qué bueno es tener pasajes como Gálatas, que nos dice el carácter también de los hombres de Dios. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que un corazón sensible sí es capaz de escuchar la voz de Dios. Nótese lo que dice en el Efesios capítulo 4, en el versículo 20. Continúa lo que acabamos de leer en Efesios. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Sensibilidad a Dios es aprender a depender de Él. Sensibilidad a Dios es aprender a escucharle a Él. Sensibilidad a Dios es aprender a obedecerle a Él. Sensibilidad a Dios es aprender a discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy día en este tiempo. Por eso es que en medio del desierto, el primer beneficio que el Señor forja en nosotros cuando nos lleva al Midbar, cuando nos lleva al desierto para pastorearnos cara a cara, es que en medio del Midbar y en medio del desierto, Dios forja la verdadera sensibilidad a Él. Porque en el Midbar se forja la verdadera sensibilidad de nuestro corazón. Isaías 26:9, el que estaba citando antes, dice: pues cuando hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de ella aprenden lo que es justicia. Y qué tremendo es que tenga que a veces pasar cosas de estas para que de verdad el ser humano se haga más sensible. Porque yo quisiera decir, hoy día nos estamos preocupando por todo lo que está pasando con el COVID. Pero cuando vivimos momentos así, esos momentos nos hacen más sensibles a Dios. ¿A cuántos les ha pasado que en algún momento de la vida, cuando hemos atravesado algún desierto, algún midbar, logramos entender mejor la situación de otro cuando está ahí en ese mismo lugar? Hasta nos comportamos con más amor hacia esas personas. Hasta nos comportamos con más misericordia cuando nosotros hemos estado ahí. En el desierto o en el midbar, Dios forja la verdadera sensibilidad para escuchar su voz y aprender a hacer su voluntad. En este momento que estamos pasando, todos estamos pasando por un midbar, un desierto a nivel global. Pero yo sí quisiera decir de parte del Señor que Él está allí contigo, que Él está allí conmigo, que Él está ahí con nosotros. Sí, ahora en este momento Él está trabajando en tu corazón, en el mío, en el tuyo, en el de todos, para que aprendamos a escucharle, para ser sensible más a su voz, para que nos alejemos del pecado, para que nos volvamos a Él y podamos ser sensibles a su voz, para que aprendamos otra vez a obedecer nuevamente su voluntad, porque en medio del midbar y el proceso del desierto, Él forja la verdadera sensibilidad a Dios.
Ese es el primer punto. El segundo punto es, dice el versículo 15, el segundo beneficio es, y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? Desde allí. ¿Dónde es allí? El Midbar, el desierto. Ese es el segundo beneficio. En medio del Midbar y el desierto, Dios forja la verdadera dependencia divina, tanto material como espiritual. Dice, y le daré sus viñas desde allí. ¿Será que Israel no tenía viñas? Por supuesto que sí. Les dije al principio que ellos materialmente, humanamente, estaban teniendo buena productividad. Así que a Israel no le hacía falta nada. Sin embargo, la situación era que aunque tenía viñas, Israel no conocía que quien les había suplido y les había provisto en todo ese momento había sido su Señor. Por el contrario, ellos estaban tan convencidos de que era por su propio esfuerzo, por las alianzas que tenían con sus amantes, es decir, los otros dioses, las otras naciones, que no podían ver que era Dios el que estaba en medio de eso. Es el mismo pueblo de Israel que andaba en el desierto, ¿se recuerdan? Después de que ellos salen de Egipto, no dependían de Dios, sino más bien en medio del desierto, en lugar de agradecer, en cada dificultad se quejaban de Dios por lo que no obtenían ni lo que habían podido obtener. Y es que en medio del Midbar, en medio del desierto, tenemos dos opciones cuando estamos en ese proceso: quejarnos por lo que no tenemos o no hemos logrado obtener, o empezar a clamar, creer y aprender a confiar para que la verdadera provisión de Dios venga a nuestras vidas. Porque es así como se forja la verdadera dependencia divina, tanto espiritual como material. No es lo mismo tener viñas cuando todo está bien que estar en medio de un Midbar, en medio de un desierto, en medio de una crisis, y aprender a estar agradecido y aprender a confiar y a depender totalmente del Señor. Muchas veces en abundancia ni siquiera agradecemos, pero en medio del desierto, en medio del Midbar, cuando vemos lo que el Señor ha provisto a nuestra vida, eso forja agradecimiento en nuestro corazón. Es en medio del Midbar, en medio del desierto, aquellos que han recibido la provisión divina y han vivido en dependencia absoluta, que aprenden a ser agradecidos en todo momento. Aquellos que han pasado por un proceso de Midbar, en un proceso de desierto, y han visto la provisión divina, esos aprenden a ser agradecidos en cualquier momento en su vida. Y qué bonito, porque yo estaba hablando estos días con una hermana, ella me estaba contando, Marisela, de allá de San Francisco. Ella me estaba diciendo: pastor, en medio de todo este proceso de crisis económica, de crisis global, cuando nadie sale, cuando muchos están perdiendo trabajo, el Señor el sábado me dio mi casita nueva. Yo hoy estoy estrenando mi casa, me decía ella. Gloria a Dios con eso, porque quien ha pasado un proceso de Midbar y ha vivido en dependencia absoluta, cuando ha pasado ese proceso, aprende a ser agradecido en todo momento. El Midbar forja en nosotros la verdadera dependencia divina, tanto material como espiritual. Y después viene el tercer beneficio. Es más lindo todavía, porque dice el 15, y les daré sus viñas desde allí. Oigan lo que dice, ponga bastante atención, porque dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y vean qué lindo, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ese es el tercer beneficio. En medio del Midbar, en medio del desierto, Dios en medio de esos procesos forja la verdadera esperanza en nuestro corazón, porque cuando hay verdadera esperanza, es así que fluye también la verdadera alabanza en nosotros. Dice, y el valle de Acor, ¿por qué? Por puerta de esperanza. ¿Se acuerdan qué es el valle de Acor? ¿Se acuerdan qué es el valle de Acor? Bueno, yo sé que tal vez no, yo lo sé porque lo estudié, lo aprendí en la palabra. Pero permítanme, la palabra Acor significa desesperación. La palabra Acor en el idioma original significa turbación, desgracia, dificultad. Entonces, esta parte cuando dice, y el valle de Acor, nos recuerda a un momento que pasó anteriormente en el pueblo de Dios. ¿Se recuerdan cuál es? Cuando se menciona el valle de Acor, ¿no?
el libro de Josué. Vamos para allá. Josué capítulo 7, en el versículo 24. Permítanme leerlo. Dice: entonces Josué 7:24, y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. Ya se recordaron, es cuando Acán toma lo que Dios había dicho que no podían tomar, y él se lo echa en su tienda y se lo roba, y entonces viene, algo está pasando en medio del pueblo, y el pueblo empieza a morir, y todos se están preguntando qué es lo que está pasando, si más bien habían obtenido la victoria. Nótese lo que dice 7:24 de Josué: también llevaron allí a sus hijos y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Allí Josué le dijo: ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas. ¿A quién? A Acán, y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo, y colocaron un montón de piedras que todavía está allí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios colmó su enojo. Valle de turbación, valle de desesperación. El valle de Acor es el valle de turbación, de dificultad, de desesperación, de desgracia. Este es el momento. Israel desde aquel momento recuerda el valle de Acor como un momento de dificultad, de desgracia en medio de ellos, de desesperación. Y si uno lo compara con el tiempo actual, el mundo entero está en un valle de Acor. En este momento, es decir, hoy hay un valle de desesperación, hoy hay un valle de frustración, hoy hay un valle de desgracia, hoy hay un valle de dificultad, hay un valle de turbación completa, un valle de Acor. Claro, yo quisiera decir, eso fuera lo que iba a mencionar un momentito atrás, pero se me fue y lo recordé aquí en este momento. Todo el mundo en este momento está en un valle de Acor. Claro, yo pienso que el valle de Acor no es ahorita que lo estamos viviendo con el COVID-19. Hace décadas estamos en un valle de turbación, de desesperación, de desgracia a nivel global. Hoy la gente está preocupada porque está pasando esto con el COVID-19, porque nos ha tocado a usted y me ha tocado a mí, y puede ser que pase por la puerta de algunos en nuestro país. Pero hace décadas el mundo entero viene en un valle de desesperación, de turbación, de desgracia. Hoy día nadie se acuerda de los montones de niños que murieron allá en Siria, en Alepo, por causa del terrorismo. Nadie se acuerda de eso, pero eso es un valle de turbación también. Hoy día nadie se acuerda de toda la inseguridad que vivimos en nuestros países y en nuestras naciones, que gente está muriendo día a día. Hoy día nadie se acuerda que han muerto miles y millones de niños por el aborto. Hoy día nadie se acuerda del problema que están teniendo mucha gente por la esclavitud sexual, porque se les está vendiendo. Hoy día nadie se acuerda que están matando niños para vender sus partes. Todo el mundo completo tiene décadas de estar en un valle de Acor, de desesperación, el cambio climático, la economía. Ahora lo que estamos viviendo es parte de todo lo que hemos estado viviendo. Pero vean qué lindo, porque el Señor dice: y le daré sus viñas desde allí. Y vean lo que dice: y el valle de Acor por puerta de esperanza. Esto lo que está queriendo decir es que el Señor les dice: los voy a llevar al Midbar, los voy a llevar al desierto para cambiar el valle de desesperación, el valle de desgracia, el valle de turbación para mi pueblo. Yo lo voy a transformar por puerta de esperanza, porque en medio del desierto se forja la verdadera esperanza. A mí me llama la atención que, haciendo el estudio del texto, la palabra esperanza es una palabra que en el hebreo es tikvah. ¿Saben qué significa tikvah? Tikvah significa esperar, anhelar. Pero cuando uno estudia la palabra tikvah, lo que significa es estirar una soga. Eso es lo que está poniendo aquí Oseas. Oseas les dice: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de estirar una soga. Y uno se queda: ¿cómo estirar una soga? ¿De dónde viene eso? Eso viene de otro episodio también que había pasado en Israel. ¿Se acuerdan? Tikvah significa estirar una soga. Literalmente hace alusión a estirar un cordón, y hace alusión a otro pasaje en el libro de Josué. ¿Se acuerdan qué pasaje en el libro de Josué nos habla de un cordón? Tal vez no se recuerden en este momento, permítanme recordárselos. La palabra tikvah en el libro de Josué aparece 33 veces. Y nos recuerda un relato, bien claramente nos recuerda un relato. ¿Saben cuál era? Es el momento en que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, va a entrar a una ciudad que se llama Jericó. Y la palabra de Dios dice:
lo que le aconteció a una mujer prostituta que vivía en aquel lugar que se llamaba Rahab. ¿Se acuerdan? A Rahab se le pidió que atara un cordón. ¿Se acuerdan? Esa palabra cordón es un tikvah. Un cordón, pero aquel cordón era un cordón de grana. Grana es algo rojizo, un rojo carmesí. ¿Se acuerdan? Ese era el cordón que Rahab tenía que guindar por la ventana. Era un cordón de grana, era un tikvah de color rojizo. Ese cordón que Rahab tenía que colgar por su ventana era la señal para ella de la esperanza que estaba teniendo ella y su familia de que cuando el pueblo de Israel entrara, nada les iba a pasar y iban a ser salvos del rescate. Ese cordón simbolizaba la esperanza de salvación que Rahab y su familia iban a tener. Ese tikvah es un símbolo para nosotros hoy día de la sangre del Cordero de Dios, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Así como Rahab puso el cordón de grana sobre aquella ventana y era la esperanza de salvación, así también para nosotros hoy día es la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios se convierte en nuestra esperanza. A través del desierto o el Midbar, donde hay un valle de turbación, de desesperación, de dificultad, el Señor lo transforma en puerta de esperanza por Jesucristo nuestro Señor. Vean qué lindo como dice Colosenses, dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya habiendo sido destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado la gloria, para que su fe y su esperanza sean en Dios, porque el mundo se turba hoy por las señales que están aconteciendo a nivel global, pero a nosotros los que estamos y hemos sido lavados en la sangre del Cordero, todo valle de desesperación, de turbación, Él lo transforma por puerta de esperanza. Aleluya. Es como aquellos que ven el libro de Apocalipsis como un gran temor, como un valle de Acor, pero en realidad todo el libro de Apocalipsis es un mensaje de esperanza para aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida y han sido limpiados con la sangre del Cordero, porque el Señor, todo valle de Acor, de turbación, aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida, Él los convierte en puerta de esperanza por la sangre de Jesucristo. Amén. Dice Apocalipsis, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ese es el tercer beneficio. En medio del Midbar, en medio del desierto, se forja la verdadera esperanza, y donde hay valle de desesperación, de desgracia, el Señor lo transforma por puerta de esperanza por la sangre del Cordero de Dios para nosotros. Así que, hermano, usted puede estar seguro y confiado en este momento que aunque esté en un valle de turbación, en un valle de desgracia, en un valle de desesperación, aquel que ha sido lavado en la sangre de Cristo tiene victoria, porque Él transforma los valles de turbación en puertas de esperanza para su pueblo. Y el último, y aquí termino, el último es el más lindo de todos, porque dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y hace memoria de otro pasaje anteriormente, porque dice, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Ese es el tercer beneficio. En medio del Midbar, en medio del desierto, Dios forja en nosotros la verdadera esperanza, porque cuando en nosotros se forja la verdadera esperanza, ahí es donde fluye la verdadera alabanza. Dice, y allí cantará. Esa palabra, aná, cantar, significa prestar atención, responder. Cuando dice cantará, significa yo respondo. Y es decir, en medio del Midbar o el desierto, yo aprendo a escuchar la voz de Dios con atención, con una atención genuina.
Y por medio de esa atención genuina, cuando estamos en un proceso de midbar, es que damos una respuesta de obediencia verdadera. Job, en su libro, después de que pasa un midbar y un desierto en su vida, fue que dijo: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando pasamos un midbar o un desierto, es que desarrollamos una atención genuina, una escucha real, y por eso es que respondemos con una respuesta verdadera. Pero también allí, cuando tenemos una verdadera esperanza, es que surge una verdadera alabanza. Es decir, la verdadera obediencia y el verdadero agradecimiento se da en medio del midbar, porque de verdad conocemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, y es por eso que le damos la verdadera alabanza. Israel no había visto al Señor detrás de todo en su vida, porque estaban tan distraídos creyendo que todo lo que tenían se debía a sus alianzas. Pero el Señor sabe que en medio del midbar, en medio del desierto, ellos estarían más atentos a su voz, se volverían a Él y le responderían atentamente, y eso provocaría allí una genuina alabanza. Dice, como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de Egipto. ¿Se acuerdan cuál era ese momento? Es en el momento cuando Israel viene saliendo del pueblo de Egipto, ya ha tenido 480 años de opresión, y ellos salen porque Dios ha manifestado su gloria y los va a llevar al midbar para pastorearlos cara a cara y forjar en ellos beneficios. El primer beneficio es que en medio del midbar se forja la verdadera sensibilidad a Dios. En medio del midbar se forja la verdadera dependencia divina, tanto material como espiritual. Y en medio del midbar se forja la verdadera esperanza. Y donde hay verdadera esperanza, ahí es donde fluye la verdadera alabanza. Y entonces ellos se encuentran con el faraón a sus espaldas y de frente al Mar Rojo, y ellos no saben qué hacer. Están en medio de un valle de Acor, en un valle de turbación, de desesperanza, y no saben qué hacer. Tienen al faraón a sus espaldas y de frente el Mar Rojo y no saben qué va a pasar. Pero en medio de eso, porque el Señor transforma el valle de Acor, el valle de desesperación, el valle de desgracia, lo transforma por puerta de esperanza, y entonces Él abre el Mar Rojo. Y entonces es cuando la Biblia dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. En medio de ese midbar, en medio de ese proceso es donde el Señor forjó la verdadera esperanza. Y cuando ellos vieron la verdadera esperanza en medio de ese midbar, es que fluyó la verdadera alabanza. Isaías dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová me ha dado, y de la grandeza de sus beneficios para con la casa de Israel. En medio del midbar, en medio del valle de Acor, cuando éste se levanta, el Señor lo transforma en puerta de esperanza. Pero es allí donde forja la verdadera obediencia de parte nuestra para que surja la verdadera alabanza. 3 beneficios que el Señor forja en medio del midbar, en medio de este tiempo que estamos viviendo, hermanos. Él forja en nosotros la verdadera sensibilidad a Dios. Me contaba una hermana: hermano, en medio de todo esto que ha pasado, todos los días estamos teniendo devocional familiar y nos estamos reuniendo a leer la palabra de Dios nosotros y a orar como familia. Antes no pasaba eso. Gloria a Dios, porque el Señor en medio de los midbares forja también la verdadera sensibilidad a Dios. Pero también en medio de ese midbar, Él forja también la verdadera dependencia, tanto material como espiritual. Un hermano me contaba que mandaron para la casa a 20 compañeros de él
y que Él es el único que lo dejaron. Él no sabe si ellos cuando regresen van a volver a tener su trabajo, pero Él todavía está ahí trabajando, porque en medio de Midbar, aquellos que han visto la provisión de Dios, han visto la provisión de Dios en sus vidas, ellos pueden estar agradecidos en todo momento, porque es allí donde se forja la verdadera dependencia divina, tanto material como espiritual. Y en medio de Midbar, cuando estamos pasando por valles de Acor en nuestra vida, Él los transforma por puerta de esperanza. Y esa puerta de esperanza se convierte en nosotros en una verdadera esperanza que nos hace dar la verdadera alabanza al Señor. Vamos a orar, ¿está bien? No se preocupe, hermano, porque el Señor está trabajando con su pueblo. Él sigue trabajando con nosotros. Y Él sigue forjando en medio de los midbares sensibilidad, dependencia, verdadera esperanza, para que haya verdadera alabanza. Que el Señor les guarde. Señor, guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, cuida de tu pueblo como lo has hecho hasta este día. Señor, que en medio de los procesos que estamos viviendo, todos aquellos que hemos sido escritos y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tú les guardes, tú les protejas, Señor, les cuides y que ellos puedan ver tu mano, Señor, que allí en medio de este midbar que estamos viviendo todos a nivel global, sea transformado por puerta de esperanza, aquellos que tienen su esperanza en la sangre del Cordero de Dios. Gracias por tu palabra, que tu palabra siga edificando nuestros corazones y que nos bendiga, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición para todos y que la gracia de Cristo pueda estar con nosotros. Amén.